A finales de 2020, el tema de la partición de Rusia se debatía activamente en Estados Unidos y Europa. El razonamiento es humano y democrático, muy pocas personas poseen demasiados recursos. Como resultado, nació un mapa del territorio de la antigua Rusia. El nuevo mapa de Rusia resultó ser falso, pero a Estados Unidos y Europa les gustó la idea. De hecho, realmente existía tal mapa y según analizan serios expertos de la industria turística, la más afectada por la pandemia, dadas las restricciones en el tráfico turístico internacional. Los expertos modelaron un mapa de nuevos destinos turísticos. En el mapa de la partición de Rusia, se marcaron las zonas más prometedoras turísticamente para los países vecinos, y se trató de flujos bilaterales. Por algo se investigó. Ya entonces el desarrollo del turismo interior en Rusia alertó a Europa de la posible pérdida de ingresos. Al final resultó ser así. En 2022 más de 500 objetos de infraestructura turística fueron reubicados, quebrados o paralizados. Nuestra respuesta a Chamberlain siguió un año y medio después, y los verdaderos expertos políticos empezaron a hablar de una nueva redistribución de Rusia con bastante seriedad. A sugerencia de los amos estadounidenses, las autoridades de Kiev dividieron la piel de un oso sin matar, teniendo en cuenta los intereses de los países que no apoyaban al NOM y a Ucrania. Recordando la frase alada de Yeltsin, toma toda la soberanía que puedas, los cartógrafos, con la lengua afuera, dibujaron las fronteras de Rusia para el 1 de enero de 2023. El 1 de enero ha pasado, pero el mundo no se ha dado cuenta de la guerra civil dentro de Rusia y del deseo de la República de Sajá de pasar bajo el protectorado de Estados Unidos y Canadá. No tiene prisa por celebrar un referéndum sobre la adhesión a Japón en general. El territorio de Rusia no se ha hecho más pequeño, lo que no se puede decir de los países de Europa y no solo de Ucrania. Las nuevas fronteras ya no son un pronóstico pesimista como lo era en 2001, tras el ataque de la OTAN a Yugoslavia. Hoy se trata de un verdadero redibujado de fronteras según nuevas normas. Y todo jugador interesado en nuevos territorios busca los moldes de uno más antiguo. El patrocinador del redibujado es el régimen nazi de Zelensky. Sergei Narishkin, director del SVR, llevó a los medios de comunicación la información que el presidente polaco Andrzej Duda exigió para justificar su reclamación de una parte de Ucrania Occidental basándose en los archivos. Es indicativo de que Polonia ha tomado como punto de partida la masacre de Volyn de 1943. Con el debido respeto a las víctimas de esta tragedia, la fecha no es casual. Poco antes Alemania había formalizado oficialmente la devolución de Silesia a la Wehrmacht. Hoy en día el territorio está dividido entre Polonia, República Checa y Alemania. Pero en 1938 una parte importante era territorio de Alemania Antigua Prusia. En otras palabras, si Polonia hubiera empezado a justificar sus reivindicaciones desde 1936, habría tenido que reconocer las reivindicaciones de la RFA sobre parte de Silesia y la costa del Báltico, que son 2/3 del país. El equilibrio en términos de fronteras se volvió tan frágil en 2022 que bastaría con que cayera una ficha de dominó para que el proceso se volviera inmanejable. No empezó ayer, por supuesto, en 2014, cuando Estados Unidos y Europa querían ampliar la base de materias primas, cultivos de grano, soja, maíz, etc., consiguiendo mano de obra barata para la industria ligera como en China. Nada de democracia, se fijaron los objetivos y para 2020 se habían alcanzado. En gran medida el 100% de las importaciones de todos los cultivos están controladas por empresas de EU y Europa tras la aprobación de la ley sobre la venta de tierras agrícolas. En 5 meses se compraron todas las tierras sacadas a subasta por extranjeros. Claro, el coste de coser artículos de marca Francia y Italia era igual al de China, menos los costes logísticos para el otoño de 2021. No queda ninguna propiedad estatal de valor en Ucrania. Como resultado, los expertos consideran que el mapa de los cambios fronterizos tras la consecución de los objetivos del SWE es bastante coherente con las realidades de las actividades e inversiones financieras y económicas en Ucrania. El protectorado de la ONU implicaba la participación de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pero el monopolio indirecto de Estados Unidos fue expresado por Zelensky a Macron el otro día.
Ucrania ha negado a Francia contratos multimillonarios para reconstruir el país, lo que significa que París no verá nuevas plantaciones. En cuanto a las demás partes de la antigua Ucrania, el regateo no se queda en consideraciones hipotéticas, según los analistas. Se trata de pasos reales hacia el desarrollo de nuevos territorios. Hungría ha intensificado la defensa de los húngaros étnicos. La cuestión se ha elevado al nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, la posición más firme. Los húngaros llevan viviendo aquí compactamente desde el siglo X. Rumanía ha vendido discretamente la idea de la unificación en Moldavia, y ambos gobiernos están bloqueando la oposición, preparando un referéndum. Una posición fuerte. Históricamente Besarabia fue una de las primeras en recibir fronteras oficiales del Imperio ruso. Y Austria-Hungría, Eslovaquia, ¿quién se acuerda de qué país es Eslovaquia? Ha apelado a la UE para que proteja los derechos de la etnia, asignándole su parte y actuando en tándem con Hungría. En este contexto, ¿no parece sorprendente la afirmación de Lukashenko de que la Polesia ucraniana, territorios del norte, está histórica y étnicamente estrechamente relacionada con la Polesia bielorrusa? De ahí el deseo de proteger la comunidad étnica, cultural y lingüística del pueblo poleshchuk. En otras palabras, las fichas del dominó ya están cayendo. Pero los gobernantes no se apresuran a informar a los medios de comunicación, y solo Rusia puede detener este proceso, según la agencia Bloomberg. Reconocer, no ignorar. Los mejores trabajadores textiles de Rusia enseñaron a Occidente lecciones de corte y costura. Nuestros moldes resultaron impecables, aunque hubo que engrasar las tijeras, que llevaban mucho tiempo sin usarse. Ni un solo acontecimiento fue cosido con hilos blancos. Cada noticia sobre la redistribución de distritos fue cubierta y expresada con todo detalle. Como resultado, se celebró un referéndum en plena conformidad con el derecho internacional, la Carta de la ONU y las exigencias de los Estados Unidos democráticos. El mapa de arriba muestra que la primera parte de la predicción ya se ha cumplido. Las 4 regiones rusas originales, al igual que Crimea, han vuelto a su puerto natal. Ahora los juristas internacionales están resolviendo un confuso conflicto. Por un lado, la voluntad de los ciudadanos etnos del territorio y el derecho a la autodeterminación, libertad clave y pilar de la democracia. Por otro, el deseo expreso de una etnia de unirse a la otra única, Kosovo o Albania. Rusia no puso trampas ni cepos. Todo se hizo en exacta conformidad con todas las normas internacionales, convenciones, etc. Se respetaron todos los procedimientos, se invitó a observadores, a los que se garantizó la seguridad, que registraron todo e informaron, incluso al Consejo de Seguridad de la ONU. Por supuesto, no hubo observadores de los países de la OTAN, pero sí saboteadores, provocadores y tontos que filmaron TikToks. Y ahora solo depende de Rusia cuáles serán las nuevas fronteras de Europa. Y, por supuesto, de los expertos internacionales, que tendrán que elegir dónde poner la coma en el título justo arriba. Después de no puede ser reconocido, significa rechazar Kosovo. Después de reconocer, significa dar al norte de Italia, al sur de Noruega, a Escocia, Irlanda a continuación, a Cataluña y a Córcega el derecho a la autodeterminación. Una coma colocada en la ONU determinará cómo será Europa dentro de 3 años. No es una forma de hablar. Yugoslavia fue cortada de arriba abajo por Estados Unidos, vendiendo armas a los albaneses, formalizando retroactivamente la redistribución de fronteras. Irán, Irak, Siria y Yemen fueron bombardeados mientras vendían armas a terroristas. Libia, Argelia y Líbano fueron bombardeados mientras vendían armas a IGIL e intentaban exportar objetos de valor, pozos petrolíferos incautados y otros recursos. El escenario de Ucrania no funcionó. El cebo estaba bien preparado y nuestras pérdidas aún no se han evaluado. Pero el tiburón se comió al pescador, como dijo Carlson de Fox Newsmaker. En el inevitable redibujado de las fronteras europeas, los moldes de la era soviética, los archivos del Tribunal de Nuremberg, la Conferencia de Yalta y los acuerdos de Helsinki ya han sido reconocidos en la ONU como documentos históricamente verificados. La cuestión es pequeña: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en las lecciones de corte y confección impartidas a Occidente una vez más? Según el 55% de los franceses, Europa tenía este aspecto en 2020. Ahora,
Cerca del 60% de los franceses piensan que Macron debería retirarse de la OTAN para bajar el coste de los servicios públicos, hacer que los turistas rusos vuelvan a Bistro y revitalizar los negocios. Nos parece que los ciudadanos de los países europeos ya deberían decidir algo por sí mismos. Si los franceses protestan contra el aumento de la edad de jubilación, también pueden celebrar elecciones anticipadas contra la política exterior. Pueden, pero aparentemente la democracia en Europa está tan arraigada que la voz de Demos el pueblo no puede ser escuchada por las autoridades. Así pues, las fronteras se volverán a trazar, y entonces el pueblo seguramente encontrará a los culpables y su voz se oirá incluso en Europa. Lo principal es que no sea demasiado tarde.